Docker en sí es una tecnología basada en contenedores. Recordemos, nada más de la anotación que estaba haciendo ayer, la tecnología de contenedores no es nueva. Contenedores surgió también a partir de las necesidades de Linux, del desarrollo de Linux, y existen sus utilidades propias de Linux. Nosotros, sin necesidad de instalar Docker, podemos levantar contenedores de forma nativa en entornos Linux. ¿Cuál es el único detalle? Pues que sí es complejo lanzar los comandos para poder levantar adecuadamente el contenedor. Entonces, Docker es una plataforma de software que permite crear, probar e implementar aplicaciones rápidamente. Con Docker podemos implementar y ajustar la escala de una aplicación de forma rápida en cualquier entorno. Una de las ventajas que ya está ofreciendo Docker, que es una de las tantas, es que es multiplataforma. Podemos montar contenedores Docker en sistemas operativos Windows, en sistemas operativos Linux, en sistemas operativos Mac. Incluso podemos montarlo en sistemas con Raspberry Pi, podemos montarlo con procesadores distintos. Al ser multiplataforma, podemos asegurar que no importa la infraestructura, nuestra aplicación siempre va a funcionar igual. Ahora, hay un pequeño asterisco ahí en eso de siempre va a funcionar igual, pero ahorita lo vemos. Quedémonos con la idea de que con Docker la facilidad que vamos a tener es que no importa ya la infraestructura, nuestra aplicación siempre va a funcionar de la misma forma. La tecnología de contenedores, pues es algo que les comentaba, salió de Linux, existe en su aplicación, y Docker, la empresa como tal Docker, lo que hizo fue simplemente hacerlo más fácil. Encapsular todo ese conocimiento para que las personas puedan utilizarlo de forma mucho más sencilla. Docker simplemente ponemos un contenedor, escribimos un archivo y se genera. Versus lo que nosotros tenemos en Linux es levantar el contenedor, establecer parámetros, configurar interfaces, establecer un punto de anclaje, establecer procesos y demonios, y entonces ya al final tenemos un contenedor en forma. Por eso nativamente o de forma inicialmente los contenedores es una tecnología de Linux. Posteriormente se fue escalando hacia otras plataformas. Por eso ya se vuelve una plataforma. Aquí nada más me gustaría ponerles, como les puse dos ejemplos de Amazon, en qué punto nosotros estamos utilizando contenedores. Veamos primero el ejemplo de abajo, es un ejemplo súper sencillito. Nosotros tenemos una aplicación web, supongamos que es una aplicación web, y aquí el cliente, un usuario cualquiera, entra a Facebook. Poner un ejemplo. Facebook, a través de las tecnologías de Amazon, va a hacer la resolución del dominio para poder acceder al VPC, y vamos a pasar pues, bueno, por un servicio intermedio para editar para manejar el tráfico, que es Cloudflare. A partir de entonces estamos utilizando una tecnología de APIs, ¿okay? Simplemente estamos haciendo una consulta de una API. Tenemos una aplicación donde podemos definir reglas y parámetros para establecer APIs de comunicación. Y a partir de ahí tenemos algo llamado servicio A, servicio B y servicio C, que está montado sobre tecnologías Lambda, y para el caso del servicio A utiliza una base de datos, el servicio B utiliza otra base de datos y el servicio C utiliza otra base de datos. Bases de datos distintas, dependiendo cómo se trabaja en la aplicación. Con Docker tranquilamente puede integrarse en los servicios de Lambda. Los contenedores Docker pueden ser, y los contenedores en general, la tecnología de contenedores, puede ser utilizado para levantar servicios de forma muy rápida. Les comentaba ahorita, existen contenedores de 100 megas. Levantar un servicio de 100 megas en memoria RAM es súper rápido, hace la tarea que tiene que hacer y se desecha. Esos 100 megas de espacio en memoria RAM se utilizan y se desechan, se utilizan y se desechan. Esto es la base de la tecnología serverless. Ya no tenemos un servidor, sino tenemos contenedores que se montan efímeramente, rápido. Y esto es la base de cómo funciona Lambda. Lambda en Amazon son en esencia pequeñas máquinas virtuales o pequeños contenedores que se levantan en este momento, se definen para hacer una tarea en específico y después se desejan. Algo más complejo tenemos en la parte de arriba, donde tenemos diferentes tecnologías de Amazon, justamente, y de las importantes que quiero mencionar es Amazon Elastic Kubernetes Service, que es un administrador basado en Kubernetes dentro de la infraestructura de Amazon, que me permite orquestar contenedores. Aquí tenemos un nodo de Kubernetes, tenemos 3 nodos de Kubernetes, y estos nodos pues, pueden contener 300 contenedores Docker.
400 contenedores, 50 contenedores Docker. Normalmente esta infraestructura se utiliza, ¿no?, en muchos casos para, por ejemplo, inteligencia artificial. Nosotros, cada uno de los nodos que integra una red neuronal es un pequeño contenedor Docker que tiene sus parámetros de entrada y sus parámetros de salida. Entonces ahí podemos tener diferentes capas, depende de la red neuronal, y cada uno de esos nodos es un contenedor Docker, todos orquestados a través de Kubernetes. Con Kubernetes podemos orquestar o lanzar 300, 400, 500, lo que nos da la infraestructura, obviamente, para poder levantar N cantidad de contenedores. Entonces, de entrada podemos ver que es algo muy rápido de implementar. También por eso es muy utilizado, tiene muchas ventajas. Es muy rápido de implementar. No tiene muchas complicaciones y es muy rápido de implementar. Kubernetes se puede decir que es un orquestador de orquestadores. Nosotros, a través de este servicio, porque solo es un servicio, nosotros podemos facilitar la forma en que vamos a desplegar 50 contenedores. Kubernetes nos va a ayudar a comunicarse con los orquestadores locales, y esos orquestadores van a recibir la instrucción para levantar tantas aplicaciones. Entonces, Kubernetes es más bien un servicio, es un administrador de orquestadores. Esa es la ventaja que tenemos nosotros en Kubernetes. La ventaja, bueno, lo que hizo famoso Kubernetes es que su interfaz es muy fácil de usar. Con los otros orquestadores es utilizar líneas de comandos. No existe una interfaz como tal. Pero con Kubernetes sí tenemos una forma de orquestar N cantidad de contenedores. Entonces, ¿qué es Kubernetes? Un orquestador de orquestadores distribuido en la nube. Okay. Dentro de la funcionalidad que me da Kubernetes, ¿me da alguna trazabilidad o registro de errores de comunicación entre esos servicios? Sí. Justamente Kubernetes, al ser un administrador, pues evidentemente me va a dar reportes de qué máquinas están fallando, lo podemos organizar en clusters. Esto me permite también definir redes locales, redes internas, zonas militarizadas. O sea, en Kubernetes, para levantar infraestructuras mucho más grandes que ya necesitan algo más distribuido. Por ejemplo, por eso en el ejemplo que tengo, pues, Kubernetes está definiendo toda esta zona. En el caso de Amazon, obviamente, en el caso del servicio de Amazon, que también que integra la tecnología de Kubernetes, Amazon me ayuda a orquestar el NAD interno que va a entrar a la zona disponible. Me va a ayudar a administrar los nodos, los contenedores, que esos contenedores se comuniquen de forma adecuada con la base de datos de RDS, que utilice un caché, que utilice, bueno, estos son los servicios como directamente, pero lo que es en sí Kubernetes, pues me va justamente a dar el reporte de cómo están funcionando los contenedores, si un contenedor se apaga, qué tiene que hacer, todo este tipo de cosas, y me lo va a administrar Kubernetes. Sí, completamente me da todos esos reportes. Voy a iniciar mi servicio de contenedores, ¿vale? Quien esté utilizando Windows es muy sencillo, simplemente baja la utilidad, lo comienza a instalar y le proporcionará una interfaz visual para poder administrar los contenedores. Para el caso de Mac es similar. Los que estén utilizando Linux o les haya gustado más el sistema Linux, ahí sí no hay interfaz. Entonces todo va a ser a través de línea de comandos. Ahí están medio discriminados los de Linux. Pero lo que estamos buscando es simplemente utilizar el contenedor. La interfaz realmente solo nos da información básica, no nos ayuda realmente a utilizar un contenedor como tal. Simplemente nos permite ver qué contenedores tenemos, qué volúmenes están montados, y en el caso de que estemos conectados a una cuenta de Docker Hub, nos puede ayudar a ver los contenedores remotos que tenemos de servicios. Vamos ahora sí a utilizar nuestro servicio, nuestro editor. ¿Okay? La idea va a ser ahorita establecer un pequeño contenedor súper sencillo para que podamos ir conociendo cómo es la utilidad y a qué me refiero con un contenedor. Tiene varios detallitos que hay que ver el contenedor, dependiendo cuál es el objetivo que yo tenga con dicho contenedor. La documentación de Docker es muy buena, es una de las documentaciones que más me gustan, entonces cualquier problema, cualquier duda que tengan, lo podemos checar aquí, o también los invitaría a que le echen un ojo a la documentación, y si algo de la documentación no les causa confusión, pues también lo podemos por acá ver. Ok, pues bueno, la parte de la interfaz es súper sencilla, simplemente los contenedores que estamos utilizando, las imágenes. Aquí vamos a diferenciar dos cosas. Primero, qué es un contenedor, y segunda, qué es una imagen.
Para el tema de contenedores, lo vamos a llamar contenedor cuando ya está montado en la memoria RAM. Recordemos que según nuestro dibujito, nosotros vamos a tener lo que son las dependencias de nuestra aplicación y nuestra aplicación, nuestro aplicativo, ya montado en el contenedor. Cuando una vez que ya está montado en el contenedor, ya podemos hablar de que tenemos ese concepto como tal de contenedores. Pero para poder levantar ese contenedor, necesitamos hacerlo a partir de algo. Ese algo, por el momento, va a estar constituido por dos cosas. Nuestro archivo inicial, que va a ser el archivo que nos va a ayudar a definir la regla y la construcción de este contenedor, y la construcción o la compilación del contenedor. En conjunto, estos dos elementos constituyen lo que vamos a llamar como imagen. Una vez que tenemos una imagen, vamos a poder levantar n cantidad de contenedores con esa misma imagen. Entonces, esto nos va a ayudar como una plantilla para levantar tantos contenedores como necesitemos de un mismo servicio. Lo que vamos a enfocarnos ahorita es en construir primero las imágenes. ¿Cómo lo vamos a hacer para construir una imagen con X servicio? Docker inicialmente se trabaja desde consola. Inicialmente los contenedores se trabajan en línea de comando. Aquí no hay mucho que podamos hacer. Por ejemplo, no podemos hacer construcción de un contenedor. Eso forzosamente tiene que pasar por la línea de comandos. Vamos a utilizar un comando, un clásico comando que utilizamos para este tipo de cosas es, existe ya el típico hola mundo que nosotros utilizamos en la programación, también existe en los contenedores. Esta es la interfaz de Docker Hub, les recomiendo que hagan su cuenta. ¿Qué necesitamos nosotros? Bueno, aquí en este contenedor podemos ver un repositorio de contenedores. Ya existe uno oficial que literalmente es Hello World, donde nosotros ya tenemos unas instrucciones, ya tenemos un primer código de algo. Realmente no es mucho lo que hace, simplemente da una salida en consola con un Hello World. Pues bueno, ¿cómo podríamos utilizar un contenedor? Así muy sencillamente, vamos a utilizar ese mismo que acabamos de ver. Me está pidiendo una cuenta, vamos a verlo otra vez. Para poder yo descargar un contenedor necesito un usuario y contraseña registrado en Docker Hub. Por eso lo quería bajar simplemente para que vayamos viéndolo, pero bueno, no es necesario. Vamos a pasar directamente al archivo. ¿Cómo vamos a comenzar a construir nuestro primer contenedor? Para hacer la construcción de un contenedor, vamos a utilizar lo que conocemos como un archivo Dockerfile. Dockerfile va a ser la definición de estas instrucciones que el orquestador va a ejecutar para poder construir una imagen. Aquí nosotros vamos a utilizar una notación propia de Docker para poderle establecer al orquestador cuáles van a ser las instrucciones que va a ejecutar para que nosotros utilicemos para que nosotros podamos construir un contenedor. Como estamos hablando ahorita de un sistema operativo, pues bueno, vamos a utilizar cómo podríamos hacerle para montar un pequeño Linux, por ejemplo. Para poder montar un pequeño Linux, podemos hacer dos cosas. Nosotros descargar directamente todas las dependencias que necesita el kernel de Linux para poder trabajar, o utilizar la sentencia from. La sentencia from nos permite consultar dentro de los repositorios oficiales de Docker, o sea, Docker Hub, si existe alguna imagen que ya podamos reutilizar en este contenedor, en este archivo. ¿Qué nos facilita esto? Pues justamente bajar y poder utilizar lo que ya desarrolló la comunidad. Aquí, por ejemplo, por poner algo, estoy empezando a construir mi pequeño archivo, le estoy solicitando que vaya y busque en los repositorios algo llamado Ubuntu, y esto que contenemos de este lado es el tag. ¿Dónde podríamos checar esa información? En el mismo Docker. Aquí mismo nosotros podemos buscar cuáles son las imágenes que ya podemos utilizar. Ojo, les vuelvo a repetir, esto no es necesario, pero ayuda mucho para poder iniciar. Si nosotros no quisiéramos utilizar una imagen, pues tranquilamente podríamos establecer las sentencias para construir nuestras dependencias desde cero, sin ningún problema. Ya existe un repositorio oficial llamado Ubuntu, y esto que teníamos nosotros definido en el 2.20.04 se le conoce como tag.
ese tag me va a establecer la versión de la imagen que estoy buscando. Acá está, la 2004. Si se dan cuenta, bueno, una vez entrado al repositorio, está dentro de un repositorio de GitHub. Estas son otras sentencias que se van a estar ejecutando, que el orquestador va a leer para poder construir nuestra imagen. Es lo mismo que nosotros estamos haciendo. Este mismo archivito, si yo pudiera copiar y pegarlo, podría estar construyendo un Ubuntu desde cero. Obviamente necesito tener el acceso a este archivo. Ahorita vamos a ver qué anda con estas sentencias. Pero si se dan cuenta, podemos entender cómo funcionan. Tenemos una sentencia from, que es la misma que estamos utilizando, pero está bajando algo llamado Scratch. Scratch es una pequeña imagen de contenedor que me ayuda a establecer lo mínimo necesario para simular un kernel. Lo mínimo necesario que es, pues bueno, un pequeño controlador en memoria RAM, un pequeño controlador de interfaz de red, un pequeño controlador de procesador. Estas pequeñas dependencias que me van a ayudar a establecer cómo funcionaría un sistema operativo Ubuntu en lo más mínimo. Y listo, ya con esto podemos decir que ya estamos construyendo nuestra primera interfaz. Voy a guardar el archivo en una dirección donde yo necesite acceder a través de la consola para que podamos pasar al proceso de construcción. Esto es la definición del archivo Dockerfile. ¿Okay? Dockerfile, ¿qué va a hacer entonces? Un script que me va a establecer paso a paso las instrucciones que le daré al orquestador para que pueda construir una imagen. ¿Qué es lo que hice? A través de la interfaz de, bueno, las líneas de comando de consola, me estoy posicionando dentro del directorio donde tengo guardado mi archivo Dockerfile. Esto no es 100% necesario. Nosotros a través de la línea de comandos podemos decirle a la utilidad de Docker dónde se encuentra exactamente el archivo. No necesito pasarme al directorio, pero simplemente paso para que lo podamos ir viendo visualmente. ¿Cómo me moví? Pues bueno, la sentencia CD. Ahorita estoy utilizando Windows PowerShell. Ahorita no hace diferencia utilizar una consola Bash de Linux o una consola de PowerShell. Simplemente necesito que llegue hacia la interfaz de Docker, donde tengo posicionado mi Dockerfile. ¿Listo? Una pregunta, Oscar, perdón. Sí, dime. ¿Ese Dockerfile se instala cuando instalamos el Docker desktop? No, el archivo lo estamos construyendo nosotros. Yo tengo acá de este lado la información y guardé, como guardar a cualquier archivo normal en Windows, esta sentencia. No le pongo extensión porque no lleva ninguna extensión. Al final no es necesario, pero bueno, no le pongamos ninguna extensión. Pero esto lo estoy construyendo yo. Yo puedo definir en este Dockerfile cualquier instrucción que me necesite para construir una imagen que después va a ser un contenedor. Okay. Lo que sí se instala... ¿Y puede ir en cualquier ubicación? Sí, en cualquier ubicación. Ok. Sí, gracias. No, ¿de qué? Lo que sí... bueno, cuando te instalas Docker Desktop, lo que sí es que te va a bajar las utilidades de la línea de consola. Estos sí se instalan con el Docker. No solo te está instalando la parte visual, el contenedor, sino también ya está instalando las líneas de consola. Entonces, para hacer la construcción, vamos a utilizar las mismas utilidades de Docker. Necesitamos ejecutar un comando que me permita darle la instrucción a Docker y solicitarle: constrúyeme este Dockerfile en una imagen. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con la opción Docker Build. Con Docker Build vamos a pasar el archivo que yo estoy intentando construir. Le voy a asignar un nombre y le voy a solicitar que me haga la construcción del archivo. Menos file, y le voy a establecer dónde está mi archivo. Menos file, .dockerfile, Dockerfile porque así se llama mi archivo. Si ustedes le pusieron primer ejemplo o cualquier nombre que le hayan puesto a su archivo, es indistinto.
Lo único que el concepto de Dockerfile es simplemente este concepto de que estamos construyendo un archivo con las sentencias correctas para poder construir la imagen. El siguiente parámetro que le voy a enviar es el menos menos tag. Menos menos tag me va a permitir establecer una construcción de repositorio. Para que yo lo pueda visualizar y ver cómo se está comportando, necesito ponerle un nombre. Literalmente es ponerle un nombre. Por ahorita le voy a poner cosas muy sencillas, ¿vale? El nombre es, que yo le estoy asignando, es DevOps /ejemplo, y el tag o la versión con la que la voy a identificar es con el develop. Esto significa que yo podría crear otros contenedores que estén asociados al mismo nombre, pero con diferente tag. Es como el ejemplo que tenemos nosotros aquí en Ubuntu. Tenemos una pestañita de tags, y en esa pestañita de tags podemos ver todas las versiones que nosotros estamos utilizando. Significa que yo podría utilizar Ubuntu /latest para descargar la última versión, o podría utilizar la 2.rolling. Esta versión de tag es lo que nosotros habíamos definido en esta parte. La versión, el tag. Este es el nombre del repositorio o el nombre de la imagen, y esta es el tag. ¿Qué es lo que va a realizar la utilidad? Necesito poner las contraseñas. Ahorita le pongo las contraseñas, pero ¿qué es lo que va a hacer? Va a comenzar a leer las instrucciones de Dockerfile, lo que yo tengo definido en mi archivo, y le estoy solicitando que me comience a descargar lo que es Ubuntu 2.20.04. Si se dan cuenta, lo intentó hacer, pero me volvió a lanzar el error de que no estoy autorizado. Necesito las credenciales. Ahorita pongo las credenciales. Pero empezó a ejecutar el programa. Pero bueno, ya volví a ejecutar el comando, ya con un login adecuado. Y ya este es el proceso de lo que ahorita está haciendo. Está descargando las instrucciones que tenga definidas en Docker, en el Docker Ubuntu 20.02, Docker 4, y empieza a hacer la construcción de mi contenedor. Termina, finaliza, me dice que ya el contenedor ya es correcto, y ya tenemos nuestra primera imagen montada. Esta imagen es solamente un kernel ultra básico de Ubuntu. Si nosotros instalamos Ubuntu de forma completa en un servidor, en una máquina, en una laptop, en un equipo de cómputo, la instalación más o menos va a pesar unos 4 o 5 gigas. ¿Por qué? Porque instala muchas librerías, programas adicionales, interfaz gráfica, si es que instala interfaz gráfica. Esta parte es la que se vuelve pesada en ese sentido. ¿Qué es lo que hicimos ahorita? Bajar lo ultra mínimo para que un sistema Ubuntu pueda funcionar. Más que allá de ser un sistema Ubuntu, es más bien un sistema Linux. Lo más ultra básico que podemos utilizar en un sistema Linux. ¿Cómo podemos ver las imágenes que estamos trabajando? Docker Image me permite listar las imágenes que yo tengo instaladas o que tengo descargadas, que tengo disponible en mi equipo. Estos mismos comandos funcionan tanto aquí en nuestra máquina con Docker Desktop o en un servidor. Si nosotros nos conectamos al servidor y tiramos estos mismos comandos, vamos a ver exactamente lo mismo. ¿Okay? Yo tengo varias imágenes. Tengo la imagen que acabo de construir, de Blocks ejemplo, y el peso de ese contenedor va a ser solo de 72.8 megabytes. 72.8 megabytes con los equipos que tenemos ahorita se montan en cuestión de milisegundos en la memoria RAM. Entonces imaginen tener un contenedor o una aplicación que pese 72.8 megabytes, que sean montadas de manera directa, sí, en cuestión de milisegundos, para poder tener una aplicación o un servicio correcto. Tengo otras imágenes que son simplemente de pruebas y la que utilizamos en la empresa para poder trabajar. Esta ya está un poquito más grande, pesa 1.47 gigas, pero esta ya no tiene una finalidad productiva de llegar a producción, es para justamente tener un entorno de desarrollo. Y listo,
tenemos nuestro primer contenedor, tenemos nuestra primera imagen, vamos a desplegar nuestro contenedor, vamos a ver qué hace. Para poder desplegar el contenedor necesitamos montar el contenedor. ¿Cómo vamos a montar este contenedor? Vamos a utilizar el siguiente comando. Vamos a utilizar el comando docker con el parámetro run. Con esto le vamos a pedir o solicitar a la aplicación, bueno, de hecho al gestor, al orquestador, que me pueda levantar el contenedor con a partir de esta imagen. ¿Qué imagen? La que ya habíamos construido nosotros con nuestro Dockerfile. Nuestro Dockerfile ahorita solamente tiene una instancia de Ubuntu. ¿Okay? Listo. Esto es todo lo que ahorita hace mi contenedor. ¿Cómo podemos ver los contenedores que tenemos? Ya no vamos a ver las imágenes, vamos a ver los contenedores. Docker PXT o Docker Process, un término de process, me va a poder listar los contenedores que tengo activos. También voy a poder visualizar los contenedores que hayan fallado, los contenedores que se hayan apagado, los contenedores que hayan finalizado. Docker PS. ¿Okay? Por el momento no tengo ningún contenedor arriba, que es una de las características ahorita que hay que tomar mucho en cuenta con respecto a los contenedores, es que los contenedores solo están pensados para realizar la tarea para la que fueron definidos y una vez finalizado eso, terminar. Nosotros lo único que hicimos en nuestro archivo Dockerfile es solicitarle que me descargara lo mínimo necesario para poder usar un sistema operativo Ubuntu. Pero realmente no está haciendo nada, solamente estamos generando una descarga. ¿Qué es lo que pasa cuando yo ejecuto solicito que corra esta imagen en un contenedor? Pues bueno, monta las librerías de Ubuntu en la memoria RAM, pero como no tenemos ningún proceso activo, porque no tenemos como tal un sistema operativo, entonces finaliza. Esto es importante porque muchas veces se crea la confusión, crean su contenedor, hacen su Dockerfile, ejecutan y hace lo que tiene que hacer y se termina. Muchas veces buscan que el contenedor viva a lo largo del tiempo. Para esto hay que tener también un conocimiento de sistemas operativos. ¿En qué momento un sistema operativo se mantiene estable a lo largo del tiempo? Si estuviéramos hablando de un sistema operativo Linux, pues bueno, sabemos que existe un proceso init, que es el primer proceso que se levanta en cualquier sistema operativo Linux, y ese proceso init existe durante todo el tiempo que esté prendida la máquina. Ahí tenemos un proceso init, que vive a lo largo de todo el tiempo que nosotros hayamos que queramos utilizar la máquina. ¿Okay? En este caso no tenemos eso, solamente tenemos lo mínimo viable, lo mínimo indispensable para que un sistema operativo Ubuntu pueda funcionar, pero no significa que está funcionando. ¿Cómo podríamos ver esto? Docker ps-a, -a, demotecnia de -all, me va a mostrar todos los contenedores que tengo. Bueno, ahorita tengo varios. Nos vamos a centrar y acabamos de ejecutar esto. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos nuestra imagen, aquí me va estableciendo la imagen, el comando que se ejecutó, la fecha en que se creó el contenedor, el status, está un poquito encimado por el que tengo las letras muy grandes, pero tenemos un status que es exit. Me muestra también un parámetro de puertos, más adelante vamos a ver cómo establecer este tema de puertos, y me establece algo llamado name. ¿Qué name? Si nosotros no se lo especificamos, Docker genera un nombre aleatorio y lo agrega. En este caso me creó un nombre llamado Hertz. Aquí en el status podemos ver claramente que terminó. ¿Sí? No hubo un error, no es que no haya funcionado, pero simplemente el contenedor fue diseñado para que el orquestador descargue lo mínimo indispensable para que un Ubuntu funcione y termine.
Ahora, pueden ver que me menciona que se ejecutó algo llamado command. Bueno, en la columna de command me ejecutó algo llamado bash. ¿Dónde podemos ver esto de bash? Un poquito enlazando los temas que estamos viendo. Recuerden, lo hicimos a través de una interfaz de, bueno, el repositorio de Ubuntu. De ahí nos fuimos a la versión 20.04. Y la construcción de ese Dockerfile para construir ese mini sistema operativo Ubuntu tiene las siguientes secciones. From scratch, tiene algo llamado add y un archivo. Y al final tiene algo llamado cmd bash. Vamos a utilizar más adelante esta sentencia cmd, que es command, pero aquí se puede ver que lo que ejecutó fue algo llamado bash, que fue exactamente lo mismo que yo tengo acá. Command bash. ¿Qué es lo que hizo esto? Me levantó una pequeña consola de bash, y como no estoy haciendo nada en la consola, terminó el programa y se acabó. Esto es un pequeño contenedor. Acabamos de crear un contenedor mínimo para un sistema operativo Ubuntu. Ya nada más para finalizar la sesión, podemos ver otros contenedores rápidos que podemos implementar. Hablábamos hace rato de utilizar un Windows. Por ejemplo, aquí tenemos una utilidad de Windows que me permite utilizar herramientas de HyperKit específicamente para establecer la conexión con una VPN. Una forma fácil de establecer una VPN, una red VPN, utilizando HyperKit. HyperKit es una herramienta de Windows. Entonces, por eso les comentaba que no, en el caso de Windows no vamos a montar todo un sistema operativo Windows Server, sino más bien lo que vamos a encontrar son esos servicios específicos que vamos a utilizar de un sistema operativo Windows Server, como el IEPEM, esta HyperKit, es que se llama un sistema de virtualización, un Task Manager o cualquier otro servicio que esté utilizando Windows Server, lo podemos utilizar desde aquí. ¿Hasta este punto alguien tiene alguna duda? ¿Pudieron descargar su pequeña imagen Ubuntu? ¿Hay alguna aplicación que te analice tu aplicación y te diga qué servicios son los que debes de levantar? O sea, digamos, tenemos, sí, más o menos entiendo. Tenemos una página web y corriendo esta herramienta me puede decir que esa página está montada con un Apache o está utilizando una base de datos Postgres y está utilizando Node.js, por ejemplo. ¿A eso te refieres? Sí. Conozco algunas, pero son más de hacking ético para conocer la estructura de cómo se establece una aplicación. Pero algo de manera comercial que me pueda decir eso, no conocería una. Ok. Sí, si quisieran levantar o empezar a buscar cómo levantar algo en alguna aplicación que ya tiene, pues sí necesitarían un poco conocerla. Sí, en esa parte sí. Por acá Lisbeth nos compartió algo. Sí, a mí me manda eso cuando traté de hacer la imagen. Ok, ¿podrías compartirnos rápidamente tu consola? Sí, ¿cómo se hace? En la parte de abajo donde está el micrófono y la camarita, al lado hay un compartir pantalla. Ah, ok. ¿Es alternar pantalla compartida? Bueno, ya me salí. Si quieres, ya debería aparecerte de normal. No. ¿No te aparece? ¿Iniciar compartir pantalla? No. Bueno, pero es que
Supongo que estás en la aplicación nativa del webinar. Porque yo estoy en la interfaz web. Entonces en la Yo interfaz también. web me aparece así. Sí, yo también. Bueno, Si es la de alternar pantalla compartida. A ver. es que a mí me dice iniciar, detener pantalla compartida. Ah, ya vi. A ver, ahí está, ¿no? Perfecto, sí. O sea, le puse esto. ¿Qué me manda? Build frame, Docker, ok. ¿Me puedes mostrar tu archivo Docker? No tiene gran Sí. ciencia, pero... Las sentencias para diferenciar, bueno, no lo puse, a lo mejor lo di por hecho, pero las sentencias que me van a ayudar a establecer qué pertenece al lenguaje que me ayudará Docker para construir van en mayúscula. Ejemplo, que tienes from en minúscula. Ah, ok. Por eso las otras que veíamos en el ejemplo del repositorio de Ubuntu también son from en mayúscula, add en mayúscula, cmd en mayúscula. Ok, entonces Entonces, a ver. Alguien te vuelve tiene a sus dar el mismo. bocinas muy altas, ¿no? Si puedo poner mute. Te vuelve a dar lo mismo. Bueno, en principio las comandos y el archivo no tiene ningún problema. Ok, vamos a revisarlo. Entonces, si quieres ahorita nada más me ayudas guardamos este error y lo vamos checando, ¿vale? Sí. Para que Gracias. podamos prácticamente solo dar por finalizada la clase, que ya nos pasamos 9 minutos. Ok. Me lo llevo de tarea de todas maneras, nada más para revisar qué es. O sea, en principio tu archivo y el comando está bien. Y si tienes corriendo el servicio, no debería haber ningún problema. Ok, muy bien. Gracias. Pues bueno, mire, llévense para pensar en la noche este pequeño archivo, los pequeños comandos. Ahorita voy a subir en la plataforma los comandos que utilizamos para construirlo, para que lo tengamos, y voy a subir obviamente este archivo para que lo tengan como ejemplo. Y pues bueno, nos estaremos viendo la siguiente semana. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.